En la experiencia que los profetas de Israel habían tenido de Dios, se ponía en evidencia ese aspecto característico de un Dios que no mira a las apariencias, no se deja engañar por las apariencias, sino que mira siempre al corazón del hombre, porque es en el corazón, en la parte más íntima del ser humano, donde residen los verdaderos sentimientos. Pues bien, de esto también trata el evangelista Lucas en la parábola que comentamos este domingo, una parábola conocida, la parábola del fariseo y del publicano, que Jesús dedica, como nos cuenta el Evangelio, a los que estaban plenamente convencidos de la buena relación que tenían con Dios, y esto les llevaba a despreciar a los demás. Porque en esta parábola se crea un contraste muy fuerte, se pone en evidencia esa diferencia que había entre los fariseos, que eran los observantes, las personas muy pías, muy atentas a todo lo que la tradición religiosa imponía en la vida de las personas, y por otro lado los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, eran pecadores públicos por la vida que llevaban. Eran personas que colaboraban con el imperio romano y que por su actividad de recaudadores también robaban a la gente. Pues bien, Jesús usa estos dos personajes para darnos a entender pues esa gran característica del Padre del Cielo, que no mira a las apariencias, sino que mira siempre en el corazón. Estos dos hombres fueron a orar al templo, y dice el texto que el fariseo se plantó en el santuario y se puso a orar para sus adentros. Es curiosa esta expresión que usa Lucas, porque no se pone una actitud de oración hacia Dios, dirigiéndose a Dios, sino dirigiéndose hacia sí mismo, como si la oración sirviera para demostrar pues todo lo importante, todo el esfuerzo que este hombre lleva adelante, es decir, para mostrar pues esa apariencia de ser mejor que los demás. Y el fariseo, cuando ora, pues también quiere dar gracias a Dios, no por lo que realmente es, sino por lo que no es. Es decir, porque él no es como los demás. No es un ladrón, un injusto o un adúltero. Fariseo significa separado en hebreo. Pues bien, los fariseos se separaban de todo aquello que fuera causa de impureza, todo aquello que tuviera que ver con las transgresiones de la ley. Y claro, separándose de la impureza, se separaban también de los impuros, de aquellos que practicaban y se comportaban pues de una manera contraria a lo que la ley enseñaba, o ignoraban incluso la ley. Eran separados porque no querían de ninguna manera contaminarse con la presencia de aquellos o el contacto de aquellos que no eran observantes como ellos. La religión lleva siempre a estas divisiones y a esta presunción, como dice la parábola, de sentirse superior a los demás, a los que no se comportan como en este caso el fariseo. Así que el fariseo se define al negativo: no soy como los demás hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni tampoco como ese recaudador. Claro, al fariseo le sirve la presencia un poco más distanciada del publicano o del recaudador para distinguirse, para ponerse por encima de él como uno que realmente hace lo que la ley manda y se comporta de una manera correcta. Y el comportamiento viene recordado pues también en algunos aspectos más bien digamos ínfimos: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El ayuno y el pagar el diezmo eran expresiones muy personales. Por un lado servía para sentirse realmente a bien con Dios por esa mortificación que hacían del propio cuerpo, y pagar el diezmo significaba sostener toda la estructura del templo, todo lo que estaba relacionado con el santuario y con la casta sacerdotal que lo regía. Esta entonces la figura del fariseo, que se distingue por esa manera presuntuosa de ponerse delante de Dios, aunque en el fondo ora hacia sí mismo para poner en resalto su persona. El recaudador, en cambio, se quedó a distancia. Los pecadores, los paganos, la gente que era conocida por su conducta pues, equivocada, no podían entrar en el santuario, no tenían este acceso libre a la presencia de Dios. Se queda a distancia
y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Es consciente de su condición. Se da golpes de pecho diciendo: Dios mío, muéstrame tu misericordia, soy pecador. El publicano es consciente de una situación irreversible. Eran considerados pecadores irrecuperables. No se podían salvar de esa situación en la que vivían, según las normas de la ley judía, porque tenían que restituir todo lo que habían robado, cosa que era casi imposible. Pero a este recaudador no le importa, no tiene tanto en cuenta esta situación que él vive, sino el hecho de que el Padre puede mostrarle también su misericordia. Eso es lo que realmente cuenta. Muéstrame tu misericordia, no obstante mi vida equivocada. Y dice Jesús entonces, refiriéndose a esos que se consideraban estar bien con Dios, la parábola tiene una dedicatoria, es muy importante que Lucas lo recuerda al inicio del Evangelio. La dedicatoria es a aquellos que estaban convencidos de estar bien con Dios. Os digo que el recaudador, bajó a su casa a bien con Dios y aquel no, porque a todo el que se encumbra lo abajarán y al que se abaja lo encumbrarán. Jesús dice que Dios, que no se deja engañar por las apariencias, no es un agente de cambio, un mercader al que hay que comprarle esas bendiciones o en cambio de los méritos que uno presenta o esa gratitud. Dios, que no mira las apariencias, sino que mira en el corazón, ha visto realmente la sinceridad de ese recaudador, de ese pecador, que le pide que tenga misericordia con él, considerando su situación, digamos, casi irrecuperable. Y eso le ha hecho estar bien, bajar a su casa de una manera justificada, estar bien con Dios. En cambio, el otro se queda encerrado en su misma presunción. También Dios ha mirado al corazón de ese hombre, pero el corazón del fariseo es un corazón de piedra, como las tablas de la ley, a las que él se dirige o en las que él se apoya para orientar y organizar su vida. Porque todo el que se quiere poner por encima de los demás se abaja, y el que se abaja reconociendo, el que se pone por debajo reconociendo su situación vulnerable, débil, incoherente, pues a ese lo van a elevar porque el Padre le va a demostrar su misericordia. El Dios de Jesús no se deja engañar por las apariencias y no mira a los méritos de los hombres, de los seres humanos, sino que mirando en el corazón, pues quiere solamente encontrar un lugar libre y acogedor donde manifestar su misericordia.